El tema que nos convoca en realidad tiene varias facetas. Si ustedes miran el estudio del comportamiento, en realidad, tiene tres dimensiones fundamentales. Por una parte, la conducta manifiesta, lo que llaman en inglés overt behavior. Por otra parte, los concomitantes fisiológicos del comportamiento, que pueden ser aspectos químicos de neurotransmisores o aspectos electrofisiológicos. Y por último, la vivencia, la ideación, el lenguaje. Esta tríada, comportamiento, fisiología y vivencia, es lo que hace, por así decir, el estudio general del comportamiento. Fue tradición para nosotros en una época distinguir entre la agresividad y la violencia, entendiendo por agresividad un constructo muy complejo que tiene una parte de lenguaje, una parte de comportamiento manifiesto y una parte fisiológica. Y esta agresividad, diferenciarla de la violencia en el sentido de violencia como la aplicación indebida o extemporánea de la fuerza. Nosotros decimos que una tormenta puede ser violenta, pero no decimos que la naturaleza es agresiva, excepto de una manera metafórica. Entonces, también me preocupó a mí un tiempo en un libro que escribí sobre agresividad y violencia, que hay violencias no agresivas y agresividades que no son violentas. Por ejemplo, omitir ayudar a una persona en desgracia es una agresividad porque la intención es dañarlo, pero puede que no se acompañe de actos violentos. Por lo tanto, la agresividad, en nuestra terminología, no sé, después Antonio va a clarificar esto más, no es lo mismo que la violencia, porque hay violencias agresivas y violencias no agresivas. Un tipo de violencia no agresiva es la que se encuentra en el deporte, por ejemplo, donde efectivamente hay comportamientos de que se ejerce fuerza, pero no necesariamente con la intención de dañar. Es esta parte intencional lo que hace que el comportamiento agresivo sea agresivo, porque tiene la intención de dañar. Y, sin embargo, nosotros hablamos de violencia también en varios sentidos que no tienen necesariamente que ver con la aplicación de la fuerza física. Tenemos también muchas cosas metafóricas que ocurren en el comportamiento y la violencia para nosotros se ha convertido efectivamente en un problema de salud pública. No es solamente un tema de la psicología intraindividual, sino también de las relaciones entre las personas. Y por eso la importancia que tiene para nosotros, vamos a dedicar probablemente el próximo número de nuestra revista Acta Bioética al tema de salud mental y bioética, y hemos solicitado precisamente el privilegio de tener a Antonio Andrés Puello aquí para que nos ilustre acerca de algunos estudios en los cuales lo que a mí me parece más importante de lo que él nos va a contar hoy día es el tema de la psicometría, de la medición, de la violencia y sobre todo de la estimación del riesgo de comportamientos violentos. Es posible que, y eso lo vamos a debatir posiblemente, que poder determinar el riesgo, que como ustedes saben es la probabilidad del daño, no es el daño como tal, sino la probabilidad del daño. Por lo tanto, una alta probabilidad asociada a un daño muy pequeñito es lo mismo que una baja probabilidad asociada a un daño muy grande, porque es un algoritmo, es un producto de dos factores. También tenemos que ver que si dispusiéramos de un instrumento así, y en el ambiente forense sería muy necesario contar con un instrumento que nos permitiera predecir cuándo un marido se va a comportar violentamente con su esposa o cuándo un delincuente se va a comportar, que es la gran pregunta que le hacen a todos los expertos y peritos en los tribunales. Tal vez saber eso de las personas no fuera siempre y necesariamente muy bueno, porque a lo mejor podríamos cometer discriminaciones y estigmatizar personas. Es una pregunta que precisamente a nuestras interlocutoras en el tema bioético podría tener enorme importancia. Si nosotros sabemos algo de las personas, sabemos de su peligrosidad, a lo mejor podemos anticiparnos a prevenir y en esa prevención dañar las libertades individuales. Hay siempre un balance acá entre libertad y obligación, o azar y necesidad, como decía un premio Nobel. De tal manera que a mí me agrada mucho que en este pequeño seminario que hemos organizado casi improvisadamente, aprovechando la presencia de Antonio entre nosotros, podamos escuchar su trabajo y también tenemos el placer de saludar aquí a Nils Biderman, no voy a decir viejo amigo, sino que antiguo amigo de nuestra época heidelbergensis,
que nos va a tratar un tema más específico, pero sin duda, como él sabe hacerlo, le va a dar la dimensión general que nos va a permitir estudiar el tema de una violencia institucionalizada, que es el gran tema que está detrás de su exposición.